¿Cómo andamos, gente? Con las piernas, supongo. Por si no se dieron cuenta, hemos llegado a los 50.000 suscriptores. ¡Vamos! Es como tener una plaquita de YouTube y partirla por la mitad. Así que por eso hoy, a modo de celebración, les voy a contar un secreto que los grandes CEOs de Hollywood no quieren que sepan. Y es a robarte a pedir prestadas las palabras claves de tus competidores. Ay, se me cortó el labio. Bueno, el show debe continuar. ¿Estás buscando mejorar el SEO de tu sitio web, superar a tus competidores? Look no further. Ah, re que tiraba inglés el chabón. ¿No? ¿No estaban buscando eso? Bueno, si no lo están haciendo, adiós. Antes de arrancar, un consejo de marketing gratuito. Siempre es bueno hablar en plural, porque por más de que solo seas una única persona, esto te hace ver más profesional. Sígueme para más consejos. Ahora sí, dicho lo dicho, por eso hoy vamos a explorar una técnica poderosa y sucia como el pelo de Del Caño. Aprenderemos cómo identificar y aprovechar las brechas de palabras clave utilizando herramientas como SEMrush y Moz. En el mundo del SEO, saber qué palabras clave están utilizando tus competidores puede darte una gran ventaja. En realidad, eso pasa en todos los mundos, creo. Seguramente a esta altura te estarás preguntando ¿qué carajos es una brecha de palabras clave? Volviendo, una brecha de palabras clave o keyword gap vendría a ser la diferencia entre las palabras clave que están trayendo tráfico a tus competidores y las que vos estás utilizando para posicionar tus contenidos. Básicamente te dice las palabras clave que tienen tus competidores y vos no. Con SEMrush o cualquier otra herramienta, voy a mencionar estas dos, pero ninguna me está patrocinando todavía. Podés realizar un análisis detallado de estas palabras clave. Lo único que tenés que hacer es meterte a la susodicha herramienta y buscar algo que diga como gap analysis o brecha de palabras clave. En una dice una cosa, en otra dice otra. Ahora lo vamos a ver. Con esto lo que tenés que tratar de hacer es comparar tu dominio con hasta 4 competidores y luego de esto el análisis te mostrará las palabras clave que vos no estás utilizando y que podrían ser valiosas para generarte tráfico. Bien, una vez dentro de la herramienta vamos a ir a nuestro proyecto y seleccionamos brecha de palabras clave. Acá tenemos que hacer dos cosas: tener presente nuestro sitio web y el de los competidores, y obviamente también dónde vamos a andar y obviamente en qué país posicionarla. Vamos a seleccionar palabras clave orgánicas tanto para nosotros como para nuestros competidores, a menos que querramos hacer una campaña de search paid o de PLA, que es de producto. No nos interesa otro tipo de palabras, así que vamos a quedarnos netamente con las orgánicas. Seleccionamos, ponemos nuestro sitio tupacbruch.com y voy a agarrar algunos competidores. En este caso voy a agarrar competidores ideales, o sea, no los reales, porque lo que me interesa es tener mucha más información y tratar de acercarme hacia los grandes motores del mercado. En este caso voy a agarrar una agencia muy grande de contenido llamada rockcontent, rockcontent.com, y voy a añadir 3 competidores más. Otra de ellas va a ser tiendanube.com, que tienen un blog excelente. Vamos a ir también con Wix, es.wix.com. Y por último vamos a agarrar a HubSpot, que la verdad es que crea muchísimo contenido y la verdad es que siempre hay buenas ideas para sacar. Entonces vamos a poner hubspot.es y vamos a comparar. Esto demora unos minutitos, así que hacemos elipsis hacia el futuro. Una vez actualizada, vamos a descubrir la superposición de palabras clave, que quiere decir la cantidad de palabras clave nuestras versus la de todos los competidores. Obviamente mi sitio es muy pequeño en comparación a estos gigantes, pero lo que a mí me interesa es justamente eso, lo que a mí me falta. Para ello voy a venir aquí debajo donde están detalles de palabras clave para Tupac Bruch, o sea, lo estamos viendo desde mi perspectiva, y vamos a ver varias solapas. La que a nosotros nos interesa es la de faltantes, que son las palabras clave que nos faltan y que tienen los competidores y nosotros no. Entonces vamos a ver que donde dice mi sitio web tupacbruch.com no hay ninguna. En cambio los competidores sí están posicionados para todas y bueno, acá nos dicen qué posición están rankeando actualmente. ¿Qué cosas nos interesan de acá? Nos interesa conocer el volumen y la dificultad. Como mi sitio es, en comparación a lo de los demás, pequeño y probablemente tenga mucha menos autoridad, voy a tratar de agarrar unas keywords difíciles. Voy a tratar de agarrar algunas fáciles, algunas que están en verde, pero tratando de buscar algunas que tengan bastante volumen. Entonces voy a descender hasta encontrar alguna como esta, que tiene un buen volumen, que es 5,4K de visitas y una dificultad de 22, que es accesible. El que mejor posicionado está Tienda Nube y la keyword en cuestión es nombres para emprendimientos. Entonces lo que debemos hacer es generar contenido con esa keyword, que es nombres para emprendimientos.
Eso que mencioné recién, como dije, era en SEMrush. Y en Moz es muy parecido, pero también hay unas pequeñas salvedades. Moz también es una herramienta fenomenal para esto. Con su apartado de Keyword Explorer podés ingresar una palabra clave y obtener una lista de términos relacionados que tus competidores están usando para atraer tráfico a su sitio web. Esta es una forma genial de descubrir nuevas áreas para expandir tu contenido. Claro, ya entendí todo. Y ahora te estarás preguntando, todo bárbaro, ahora que tengo la info, ¿qué hago? Contratar a una persona experta. Arre. Uy, ya se dejó de decir arre, ¿no? ¿En serio? Con esta información tenés que hacer dos cosas. Primero, tenés que tener en cuenta que el volumen es muy importante, pero no te quedes solo en el volumen. Pensá también en la dificultad. Si tenés un sitio muy chiquitito, no vayas por las palabras clave que tienen más dificultad por más que tengan volumen, porque lo más probable es que no puedas hacer nada con ellas. Así que traté de buscar algunas palabras long tail o que sean fáciles de posicionar y empecé a entrar por ahí. Si tenés un sitio chico, si tenés un sitio grande, haz lo que se te cante, qué sé yo. No estarías viéndote bien. No, mentira. Sí, por favor, no te desuscribas. Luego empezá a crear contenido que las incluya y ya estaría, monstruo. Por cierto, después de implementar las palabras clave encontradas, es crucial monitorear cómo afecta a tu tráfico y ranking. Obviamente una vez que las estás trabajando, ¿no? Si no, no vas a monitorearme esta, si no. SEMrush y Moz ofrecen herramientas que te permiten hacer un tracking o seguimiento del rendimiento de las palabras clave y cómo van evolucionando en función de tu estrategia trabajada. Con esto puedes ajustar lo que venís haciendo y tratar de darle más fuerza a una u a otra palabra clave. Chivatazo. Bien, hay una que se llama Wincher que está bueno para hacer este seguimiento. Como dije, utilizar SEMrush y Moz para identificar brechas de palabra clave y puede ayudarte a crecer más rápido que Usain Bolt cuando le entran ganas de ir al baño. Es decir, pasarles el trapo a tus competidores. No quiero saber nada sobre ese trapo. La aposta acá es siempre estar un paso adelante. Ahora bien, ¿cuál es el primer paso para estar adelante? Adivinaste, suscríbete a este canal. ¡Chao!